¿Te has preguntado en dónde se concentra la sabiduría y el conocimiento de Dios? Bueno, en esta lección para el día domingo, 1 de marzo, vamos a estudiar precisamente ese concepto. Entonces, no te separes porque vamos a aprender sobre la sabiduría y el conocimiento de Dios. Entonces, vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, gracias te damos una vez más porque nos has traído a ti, Señor, con la finalidad de instruirnos, con la finalidad de corregirnos, con la finalidad de plantarnos firmemente en la sana doctrina, oh Dios, para que podamos permanecer firmes ante cualquier viento de doctrina y poder permanecer como viéndote a ti, viendo el invisible, porque tenemos los ojos puestos en ti, Jesús, que eres el autor y consumador de la fe. Clamamos, Señor, en esta semana que empieza, para que tú nos sostengas, para que tú nos guardes, para que tú nos cuides, para que tú proveas y sea todo hecho conforme a tu voluntad. Haz con nosotros en esta semana lo que tú quieras hacer. Somos tus instrumentos, así que esperamos en ti, nos sometemos a ti y esperamos en ti, gozosos de que nos uses en tu obra, aún con tanta indignidad como la que tenemos nosotros. Oh Señor Dios, llénanos, tómanos como enteramente tuyos, oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense que Job también se hizo esa pregunta. ¿Y dónde está el conocimiento y la sabiduría de Dios? Entonces el hombre a lo largo de la historia siempre ha tenido esas interrogantes. Bueno, de hecho, una de las frases más comunes, creo que es Shakespeare, no estoy seguro, que ser o no ser es el dilema, ¿no? O sea, ¿de dónde viene el conocimiento? ¿Por cómo nos sostenemos? ¿Cómo me mantengo? ¿Soy, no soy? ¿Cómo es? Pero la sabiduría y el conocimiento de Dios siempre ha sido un motivo de interrogante en el mundo entero. Entonces, bueno, les recuerdo, estamos estudiando ya la 10ª lección, completos en Cristo, y estamos unidos y en gozo porque estamos estudiando la palabra de Dios. Entonces, para dar inicio a la lección, vamos a leer Colosenses capítulo 2. Recuerden que ayer en la introducción, el día sábado, dijimos que íbamos a estudiar todo el capítulo 2 de Colosenses en esta lección. Entonces, la porción que corresponde al día de hoy es los versículos del 1 al 7 y vamos a leerlo. Ok, dice así. Quiero pues que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Versículo 2. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Ahí está la respuesta. Esto lo digo, versículo 4, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, versículo 5, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Versículo 6, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces vemos que estas citas podríamos decir que hablan por sí mismas, pero por supuesto estamos hablando de Pablo. Para entender los escritos de Pablo no es como el Génesis, que es una referencia directa, una historia que leyendo tenemos el fundamento o el conocimiento firme o la enseñanza firme ahí de manera directa, que es el Génesis porque es un libro histórico. Aquí Pablo, como
un hombre muy inteligente, de mucha profundidad intelectual, transmite eso en sus epístolas y por eso que Pedro escribe que hay cosas difíciles de entender. Y principalmente este capítulo ha sido totalmente torcido para hacer decir lo que no dice. ¿Okay? Entonces, debemos empezar. ¿Cuál es la sabiduría y el conocimiento? El versículo 3 lo resume. Todo esto está escondido en Cristo. Estudiamos la semana pasada la revelación del misterio de Dios, que era que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y en Él están reunidas todas las cosas, ¿sí? Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Entonces, ¿cuál es la fuente de sabiduría y conocimiento de Dios? Cristo. Cristo es lo que nosotros debemos conocer. Cristo en nosotros. Cristo, o sea, la mente y los ojos firmes en Cristo. La respuesta de Job, ¿dónde se consigue la sabiduría? En Cristo. ¿Ok? Él nos salvó. Él nos instruyó. Él nos da su espíritu para que andemos en novedad de vida, nuevo nacimiento, y para que andemos en obediencia, así como Él anduvo. ¿Ok? Entonces, en Cristo. La clave aquí. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Lucho para que sean consolados sus corazones. ¿Por qué Pablo habla de consuelo aquí? Les recuerdo que el contexto de estas cartas, estas epístolas, para empezar, Pablo estaba con ellos, Pablo no estaba con ellos, por eso es que dice, aunque no estoy con ustedes, estoy unido en espíritu. ¿Okay? Yo no estoy con ustedes, pero sí estoy con ustedes porque en espíritu estoy con vosotros. O sea, un mismo sentir. Pablo estaba en prisión. Entonces eso causa sufrimiento. ¿Qué implica esto? Que hay un contexto de persecución, hay contexto de pérdidas, entonces los corazones necesitan ser consolados y para eso escribe Pablo esta epístola. Tal vez estaban preocupados, ¿cómo estará pasando Pablo? ¿Estará vivo Pablo? ¿Cómo le habrá ido en el juicio con Nerón? Entonces Pablo, para dar consuelo, escribe la carta para dar consuelo a sus corazones y para mantener la unidad, la importancia de la unidad, amados. Cuando nos defragmentamos, la misión no va a ser cumplida, porque la misión no es cumplida por entes independientes, sino por un cuerpo cuya cabeza es Cristo. Por eso es que necesitamos estar unidos. ¿Y qué nos une? La cabeza en pos de la misión. Porque Cristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y continúa haciendo lo mismo. Eso es lo que Él está haciendo. O sea, por eso que tú, yo, como cuerpo de Cristo, debemos ver cada persona que se cruce en nuestro camino como un candidato al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por él. Sea cual sea la circunstancia, Cristo murió por él. Nosotros no somos jueces. Nosotros estamos llamados a llevar el evangelio que nos cautivó, el evangelio que nos salvó, el evangelio que nos atrajo. ¿Para qué? Para que la persona de Cristo, que es donde finalmente está la salvación y está el conocimiento y está la sabiduría de Dios, pueda alcanzarlo también a ellos. Les recuerdo que no es en nuestra acción la salvación de nadie. Nosotros llevamos la palabra. La palabra es una semilla que, si cae en buena tierra, va a dar fruto a 30, 60 y a 100. Entonces, mis amados, ¿qué es lo que vemos aquí? Vamos a ver un versículo que también lo explica algo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 30 y 31, y dice así: por medio de Cristo, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Ok? Entonces vemos cómo siguen aquí los versículos que ya tenemos. ¿En quién? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y el versículo 4, aquí Pablo revela la intención de la carta. Esto os digo para que nadie os engañe.
Si alguien, amado, pone un fundamento distinto a Cristo, es un falso maestro. Y quiere engañarte, quiere captar tu atención para enseñarte fábulas y tradiciones de hombre, lo cual es totalmente vacío. Eso no lleva a nada. El hombre, ¿qué es el hombre? Nada, una neblina. La misma palabra lo dice. ¿Qué es el hombre para que te fijes en él? O el hijo del hombre para que lo tengas en cuenta. ¿Sí? O sea, entonces no debemos estar creyendo en doctrinas, por más bonito que nos digan, en doctrinas de hombres, en enseñanza de hombres, por más bonito, por más que sepan hilar los temas, si no presentan a Cristo como el único, la única fuente, la única raíz, la única fuerza, el único que puede llevarnos a la salvación. Ahora vamos a ver algo interesante. El deseo de Pablo no era solo ayudar a los creyentes de Colosas a reconocer la falsa enseñanza, sino también a mantenerlos unidos, lo que dije, ¿no? En el amor cristiano. El tiempo verbal empleado en ambos casos es confortados y unidos, indica la confianza de Pablo de que esta epístola lograría su propósito. Luego dice, vamos a seguir leyendo. Versículo 5, que estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Okay. Tenemos un vislumbre de cómo era la iglesia de Colosas. Okay. Una iglesia en orden. Vemos que Dios hace todo decentemente y con orden. Y así también nosotros debemos actuar. Porque ¿qué espíritu nos mueve? El mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, entonces nos va a conducir de una manera distinta. No, vemos el primer relato, el de la creación, no llegó, hizo todo el mismo día y todo se volvió y lo metió en una licuadora y salió un resultado. ¿Qué tal la tierra? No. Y de hecho, para que entiendan el orden de la creación, hay una correlación de 3 días con los siguientes 3 días. Me explico. Cuando tú ves lo que se creó el primer día, después, 3 días después, que vendría siendo el día cuarto, se compagina, para que veas el orden. El día 2 se compagina con el día 5 y el día 3 se compagina con el día 6. ¿Qué quiere decir esto? Lo creado en los días 1, 2 y 3 viene a ser ocupado por lo creado en los días 4, 5 y 6. Te lo voy a poner por ejemplo. El día 1 estaba la tierra desordenada y vacía, y dijo Dios, hágase la luz, y llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y fue la tarde y la mañana del día primero. En el día 4, ¿qué creó Dios? La lumbrera mayor, para que señoreara en el día, la lumbrera menor, para que señoreara la noche, y las estrellas y todos los astros para medir los días, las estaciones y los años. Entonces, tiene relación la luz y las tinieblas con el sol, la luna y las estrellas, por supuesto. Ahora lo vas a ver más claro. Día 2. Sepárense las aguas que están en el firmamento, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y fueron llamadas las aguas de abajo los mares y las de arriba los cielos. Día 5. Produzca la tierra, produzca las aguas, seres vivientes que ocupen todos los mares y las aves que enseñoreen sobre los cielos. ¿Tiene relación? Por supuesto que tiene relación. Día 3. Apártese el agua y salga la tierra seca. Se dan las plantas, o sea, salen las plantas con todo árbol que da fruto, que dé semilla, y eso será para comer. ¿Sí? Sale la tierra. ¿Y qué se crea el día 6? Los seres terrestres, que van a venir a ocupar el espacio que se creó en el día número 3. Entonces, mira la relación, mira el orden que tiene Dios. Y finalmente la joya de la creación que somos nosotros. ¿Y qué pasó el séptimo día? ¿Por qué la semana tiene 7 días? ¿Nunca te has preguntado eso?
Porque en un año la Tierra gira alrededor del Sol. En un día la Tierra gira alrededor de su eje. ¿Sí? En un mes la Luna gira alrededor de la Tierra. Pero ¿qué sucede en una semana? ¿Qué estación está marcada? ¿Qué? ¿La fase lunar? Podría ser. ¿Sí? Pero 7 días hay simplemente porque Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, vemos que los colosenses tenían firme ese fundamento de orden. La iglesia de Dios es una iglesia que tiene orden. Mis amados, vemos el Antiguo Testamento. Muchas veces nosotros cuando estamos leyendo la Biblia leemos genealogías que Pablo después recomienda. No estén hablando ni peleando por genealogías, que eso nada edifica. O sea, porque las genealogías tienen un sentido y es demostrar el orden que tiene Dios. De cómo si llegaba Tomás diciendo, mira, yo soy de la tribu de Benjamín. Sí, eres de la tribu de Benjamín, ven acá. Vamos a revisar los papeles, vamos a revisar todas las actas de nacimiento. ¿De quién eres hijo tú? De tal. Vamos a ver, ¿de qué tribu tal? ¿Hijo de quién? De tal, de tal, de tal, de tal, de tal. Hasta tenías que llegar hasta Benjamín, el árbol genealógico. Si no aparecías allí, no había prueba, entonces quedabas excluido. Entonces, ¿para qué están esas genealogías? Para demostrar el orden. Cuando nosotros vemos la construcción del santuario, cuando nosotros vemos todo el orden dado por Dios, vemos la importancia del orden. ¿Qué ha pasado el día de hoy? Recuerdo que estando en Venezuela, unos hermanos, o sea, un grupo, hacíamos una obra misionera en el hospital de Barquisimeto. Duramos el tiempo que duró el Ministerio de Cristo, 3 años y medio, llevando en el tiempo de mayor necesidad, llevábamos una sopita para compartir con los hermanos todos los sábados en la tarde. Y allí surgió la idea, bueno, vamos a hacer el estudio de la fe de Jesús aquí grupal. Entonces me decían ellos, el pastor Tomás, yo le decía, yo no soy pastor, porque yo era el que les daba los estudios, yo era el que daba los estudios, una prédica global, se ponían todos, y una prédica ahí a viva voz en la calle, dando la fe de Jesús. Y entonces ellos decían, pero es que tú eres pastor. Que incluso me decían, tú deberías formar una iglesia. Y yo digo, pero ¿cómo voy a formar yo una iglesia si yo no soy nada? Entonces, ¿qué ha pasado hoy? Que cualquiera que lee la Biblia, que entiende un poquito de la Biblia con todo lo torcido, que pueda estar torcido, llega y forma una iglesia. Así no se hacen las cosas. El Espíritu Santo guía, sí guía, pero en orden. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, para Dios es importante el orden y Pablo se lo resalta aquí. Estoy gozándome mirando vuestro orden, que los hace, como tienen orden, tener la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Cuando tenemos orden de creencias. No que unos creen una cosa, otros creen otra, total desunión, que era lo que sucedía con los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo. Unos querían estar sentados, unos querían un reino terrenal, unos querían, ¿entienden? Pero cuando se revela la verdad por medio del Espíritu Santo, ahora ellos entienden que se unen en la misión, y es lo que nos debe unir a nosotros. Mis amados, les voy a poner, porque yo formo parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿cuáles son las formas de que llegue un pastor? La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia organizada totalmente, a tal punto que no es una iglesia de tipo jerárquico, que el pastor es el que manda. Es una iglesia que tiene un tipo de gobierno representativo, ¿okay? Se elige una junta y los de la junta son los encargados de canalizar todas las solicitudes e irlas llevando. Primero, la primera persona que está ahí como representante es el pastor. El pastor, a su vez, forma un distrito. Los distritos
están agrupados en una asociación. La asociación está agrupada en una unión. La unión está agrupada en una división y finalmente las divisiones a nivel regionales que involucran zonas geográficas en el mundo, estamos todas agrupadas en la conferencia general. Cada una de estas etapas tiene representación. Cuando se hacen reuniones, se eligen delegados para que vayan en representación de cada iglesia. ¿Para qué? Para que tengan voz y voto y no sea una organización tipo papal de que lo que diga la cabeza es lo que hay que hacer. No, esto se somete. Entonces, ¿cómo se elige un pastor? ¿Cómo se designa un pastor en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿El que predica más bonito? ¿El que sabe más de Biblia? Nada de eso, mi hermano. Tiene que haberse graduado en la universidad como licenciado en teología. Para empezar por ahí, inicia como ministro y con el tiempo logra ser pastor. La Iglesia Adventista reconoce el sistema de los diezmos como bíblico, ¿okay? Pero el pastor, el sustento del pastor no está determinado por el diezmo de la iglesia, sino porque están organizados con asociaciones. Entonces la asociación tiene determinado número de pastores, incluso los jubilados reciben todos el mismo salario. Así tengo una iglesia de 10 miembros, así tengo una iglesia de 80,000 miembros. El mismo salario. Organización. ¿Okay? Finalmente, este sistema de organización, reuniones, concilios que hacemos, nos ha permitido, a través del estudio de la Biblia, fundamentar nuestras enseñanzas. Primeramente la Biblia es la única base de fe para cualquier creencia nuestra, pero nosotros tenemos 6 doctrinas que nos identifican, que son la doctrina de Dios, la cual tiene una cantidad de creencias, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación, van 3, la doctrina de la iglesia, van 4, la doctrina de la vida cristiana, van 5, y la doctrina del gran conflicto, son las 6 doctrinas, y esas 6 doctrinas se dividen en 28 creencias. De hecho, nosotros aquí en nuestra iglesia, en la iglesia Emaús, estamos en las escuelas sabáticas estudiando cada una de estas creencias, estudiando cómo se unieron, cómo fue esa unión, a qué conclusiones llegaron, ¿para qué? Para que digamos que creemos en esta o en aquella cosa. Entonces se analizan la Biblia, los versículos bíblicos en los que se basa esta y cual doctrina. Entonces, ¿qué determinamos? Que definitivamente la iglesia está fundamentada en la Biblia. Mi amado, es necesario tener un sistema de creencias fundadas en la Biblia para que puedan mantenerse firmes en la fe. Porque si cada quien cree lo que quiere, ¿se puede hablar de eso de un cuerpo organizado y del cuerpo de Cristo? Por supuesto que no. Entonces, la sabiduría y el conocimiento de Dios es en Cristo, basado en Cristo y a través del Espíritu Santo para estar firmes en la fe. Finalmente, nos dice versículo 6 y 7, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. Juan también lo dice. El que diga que es de Él, ¿cómo debe andar? Como Él anduvo. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habréis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces vamos con la conclusión de la lección. Dice, Pablo tuvo mucho cuidado en preservar el orden en la iglesia. Estas medidas estaban destinadas a preservar y proclamar la sabiduría de Dios y las enseñanzas de la Biblia, igual que nosotros hoy. Como resultado de la enseñanza correcta que los colosenses habían recibido de los asociados de Pablo, tenían una fe firme que no podía ser sacudida, pues descansaba sobre un sólido fundamento bíblico que los protegería de los errores promovidos de los falsos maestros. En conclusión, para este día, domingo 1 de marzo, podemos decir que lo que Pablo explicó a los colosenses en el capítulo 2, versículo 1 al 7, lo hizo para tener mucho cuidado en preservar el orden de la iglesia, ¿ok?
Estas medidas están destinadas a preservar y proclamar la sabiduría de Dios y las enseñanzas de la Biblia. Como resultado de la enseñanza correcta que los colosenses habían recibido de los asociados de Pablo, tenían una fe firme que no podía ser sacudida, pues descansaba sobre un sólido fundamento bíblico que los protegería de los errores promovidos por los falsos maestros. Por eso que es interesante y es necesario el orden. Te hace tener el fundamento de una correcta pie de creencias para poder permanecer firmes en la fe que debe apuntar a una sola persona. ¿Cuál es el fundamento de nuestras vidas y de nuestra fe? Cristo. No hay otro. Es la piedra del ángulo. Si sacamos esa piedra del ángulo, todo se cae. Es donde se sostiene todo el edificio, que es la iglesia. Y es donde se sostiene su vida. Porque cuando nos alejamos de Cristo, ¿a dónde vamos? A la muerte. Pedro caminó sobre las aguas, dejó de ver a Cristo, ¿y a dónde iba? Al fondo del mar, a la muerte. Bueno, mis amados, hemos culminado la lección del día de hoy. Vamos a orar. La sabiduría y el conocimiento de Dios. Recuerden, lección número 10, completos en Cristo. Los versículos para memorizar: Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, versículos bien controversiales. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra y la gloria es tuya, mi Dios. Gracias te damos, oh Padre, una vez más, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por el cuidado, por tu enseñanza, oh Dios. Porque estamos arraigados en ti, Señor, estamos cimentados en ti, y en ti es que nos movemos, en ti somos separados de ti, nada podemos hacer. Gracias te damos, oh Padre, por habernos salvado. Perdona nuestros pecados, oh Dios, límpianos también de toda maldad, y que tu Santo Espíritu siempre nos tome, que nos mantenga allí, para que podamos ser conducidos únicamente por ti. Oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos mañana.